a todos. Antes de entrar y profundizar en capítulos técnicos, que son los capítulos 2 y 3, aquí está un repaso para corregir la terminología que usamos a diario como traders de CRT. A la derecha tenemos el PD Array Matrix con los diferentes key levels que buscamos antes de entrar a un trade. Por supuesto, aquí en la parte superior, el PD Array más fuerte es el breaker bajista. Y aquí el breaker alcista. El breaker es el PD Array más fuerte. Aquí lo mejor es que tengan una libreta a la mano y estén escribiendo todo lo que digo. Los términos más comunes son velas, FVG, breaker, Kilson, especialmente modelo número 1, Turtle Soup, Rejection Block y OT. Para iniciar, velas. Las velas no son más que una visualización de las órdenes de compra o venta en el mercado en cualquier gráfico y momento. Pensando desde la perspectiva del paradigma de eficiencia de mercado, las velas no son más que los market makers inyectando más liquidez, moviendo el precio al buy side, lo que resulta en una vela alcista, o viceversa, llevan al precio a la baja, lo que se refleja en los gráficos a través de una vela bajista, lo que quiere decir que hay más órdenes de venta. Eso es todo. Open, low, high, close, lo que quiere decir que los market makers están llevando el precio al alza. Open, high, low, close, lo que significa que llevan al precio y pretenden atacar liquidez en la parte baja. Como sabrán, como siempre digo, buscamos operar por debajo del precio de apertura en velas potencialmente alcistas y por encima del precio de apertura de velas potencialmente bajistas. Anoten esto: apertura, Turtle Soup al mínimo de una vela previa, CRT, y rally cuando son alcistas, y viceversa: apertura, rally, Turtle Soup y caída. FVG. Un FVG es un patrón de 3 velas que indica unidireccionalidad en cualquier mercado. Eso significa que los market makers están llevando el precio a la baja muy rápido por querer atacar algún objetivo, dejando gaps en el mercado. Esos gaps se llenan con órdenes sobrantes que necesitan rebalanceo. Por eso los FVG siempre son zonas sensibles del precio si se utilizan con el order flow correcto. En velas alcistas verán que se alcanzan los FVGs con mechas, una mecha rápida, FVG, mecha y rally, CRT low, y viceversa. FVG bajista sube. Si el FVG es válido, entonces verán la reacción, verán la caída sin que se pase demasiado tiempo en el FVG. Ese es un factor importante, la velocidad desde el key level. Luego tenemos el breaker block. Tienen el breaker alcista y el bajista. El breaker alcista es la vela alcista que causó el Turtle Soup a la baja. Es una vela en específico. Recuerden la diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen otras escuelas de análisis.
no operamos zonas, no adivinamos zonas, no es oferta y demanda, no es estructura de mercado, no es lo que hace ATFX. Operamos velas en específico, no zonas. El breaker es esta vela alcista en específico que fue la que causó la caída. En cuanto cierran por encima de la vela, entonces el punto sensible en el breaker sería el precio de cierre. Siempre será así, y esto es una de las formas de alcanzar entradas de casi cero drawdown. Precio de cierre del breaker. Pueden revisar los gráficos y verificarlo por ustedes mismos. Lo que les digo es que el precio de cierre de un breaker válido, es una de las mejores maneras de tener entradas al pip, al tick y con cero drawdown. Como pueden verlo en esta imagen, y viceversa con el breaker bajista. Es la vela bajista que causó el turtle sub bajista. Esta vela en específico, una vela fuerte que da origen al rally, tomamos toda la vela y el punto sensible siempre será el precio de cierre del breaker. Será debajo en un breaker bajista y encima en un breaker alcista. Usualmente ahí es donde ofrecen entradas al tick con cero drawdown, de lo cual se hablará más tarde en próximos capítulos. Kill zones. Esto solo aplica para day traders, también aplica para traders de vela semanal cuando tratan de tomar un máximo o mínimo. El máximo o mínimo semanal normalmente se forma en un día específico, en un momento específico. Así sucede en mayoría de casos durante una kill zone. Una kill zone es básicamente una ventana de operativa de altas probabilidades. Es una ventana temporal en la que el precio se mueve más rápido. Tenemos tres principales. La sesión asiática usualmente no la operamos. Vemos lo que hace Asia para anticipar London. La sesión asiática va de 20, que son las 8 p.m. a la medianoche, hora de New York. Cuando se habla del algoritmo, hablamos de hora de New York. Cuando digo tiempo, siempre que intento decirles algo en el gráfico, el tiempo que nos unifica a todos es el de la hora local de New York. Esa es la hora que le importa al algoritmo. Asia, 8 p.m. a medianoche, London de 1 a 5 a.m., New York de 8:15 a las 2. Hay algunos ajustes que pueden hacerse, pero esto es lo general. Esto se supone que sea un repaso rápido. Profundizaremos más acerca de la hora en la cual entrar luego. Por ahora, estas son las kill zones. Son ventanas de operativa de altas probabilidades en las que el precio se mueve más rápido. Un fenómeno para estudiar es la liquidez de las sesiones, que tiene que ver con lo que hace New York una vez que hace un turtle sub a la liquidez de London. Y viceversa. Cada sesión saca liquidez de la sesión previa para moverse de acuerdo a cierto patrón. Eso es lo que tratamos de predecir.
Los market makers utilizan las sesiones para generar liquidez y utilizan cada sesión para mover el mercado de cierta manera, dependiendo de la liquidez que se tomó primero. Por ejemplo, si tomamos este máximo antes de este mínimo, entonces lo más probable es que se tenga bajismo y viceversa. Tomamos este mínimo, lo rechazan, cierran por encima de esa vela, modelo número 1 y rally. Luego tenemos el famoso modelo número 1. Hace referencia a la vela alcista que liquidó el máximo o la vela bajista que liquidó el mínimo. Esta vela en específico, siempre hablo de una vela en específico porque busco precisión. Y esta precisión queda por encima de cualquier otra cosa. Escogemos velas en específico, no zonas. Eso hace que el sistema sea mejor que otros sistemas, objetivamente mejor y objetivamente más preciso que otros sistemas. Un modelo número 1 bajista es una vela alcista que liquida el máximo, entran en el mínimo, stop loss en el máximo y dejan que se desarrolle. Viceversa, un modelo número 1 alcista es la vela bajista fuerte que liquida el mínimo, se cierra por encima y luego utilizan esa vela como un punto sensible del precio para entrada. Lo que sucede en el modelo número 1 no es un patrón, son los market makers moviendo el precio, induciendo nuevas órdenes y nueva liquidez al mercado, así es como generan interés, moviendo al precio al alza o a la baja, causando emoción en el dinero desinformado, haciendo que entren y participen en operaciones en la dirección equivocada. Aquí forzan al precio a ir por encima del all high, induciendo nuevas compras, sacando vendedores previos, y en cuanto cierran por debajo de esta vela en específico, ahí muestran intención de utilizar esa vela como trampa e impulsor para llevar al precio en la otra dirección. Llevan al precio al máximo, pierden dinero temporalmente al mover al precio, cierran por debajo y tienen que volver a esa vela para poder generar la caída. No pueden generar caída a menos que mitiguen el riesgo que tienen por haber movido al precio en esta vela alcista en específico que liquidó el máximo y luego se genera la caída, lo cual es también un CRT. Ya llegué un poco más allá de lo que quería para el resumen, pero en pocas palabras. Modelo número 1 bajista, la vela alcista que liquidó el máximo. Modelo número 1 alcista, la vela bajista que liquidó el mínimo. Lo próximo es el Turtsu, bastante simple. Tenemos órdenes de compra, órdenes de venta. Los market makers llevan al precio por encima del all high, activando órdenes de compra para generar nuevas compras y a la vez sacar ventas previas. Por eso se genera el movimiento. Luego se deshacen de posiciones
las distribuyen yendo al all low. Los market makers necesitan all highs y all lows. Esa es la ventaja que tenemos. Ellos necesitan máximos y mínimos para acumular, manipular y distribuir. No se puede manipular a menos que sea por encima de un all high. Siempre será en all highs y all lows que necesitan. Diseñan y manipulan por encima y por debajo para así hacer dinero. Esa es la ventaja que tenemos, que nunca cambiará. A menos que los mercados se nos prohíban, a menos que no podamos operar más. Eso es algo que no va a suceder pronto. Viceversa, Turo subalcista diseñan un mínimo, el precio se aleja de ese mínimo, lo impulsan, generando automáticamente, y pueden asumir cuando ven al precio subir que hay sell stops ahí debajo, por debajo del all low. Luego llevan al precio al all low, sacando a todo el que haya comprado, añadiendo más posiciones en venta en el mercado, y luego utilizan ese combustible para la subida y generar dinero. Ellos ganan dinero a partir de los retails, especialmente con turtle subs, rechazando un all high o un all low. Eso en términos simples. Rejection block. Esto es bueno. Es el precio de cierre de las velas. El precio de cierre del order block. Cuando deja una mecha. Eso se discutirá a detalle en una lección más tarde, pero básicamente es cuando ven un order block con una mecha larga. Ahí marcan el cierre, y eso es usualmente una zona que utilizan para sacar retails sin tomar mechas, y luego se tiene la caída, o viceversa. El retail piensa que se va a tomar el mínimo, pero los cuerpos son suficientes. Se toman los cuerpos y se tiene la subida. OTE. Una OTE es básicamente una zona especial de Fibonacci que no creo que un trader normal de ICT entienda el término, porque solo van a ciegas. A veces puede ser bueno, pero se les hace ver 50.000 horas de video para su beneficio, y con eso me refiero a ICT. Con eso sí tengo problema. Disculpen la queja, pero la razón por la que añado esto es porque hay una falta de pensamiento crítico. Pueden saber lo que es una OTE con solo buscar zona de oro de Fibonacci, y de ahí salió la OTE. Lo bueno es que la OTE es una versión simplificada, que es más fácil de entender, y lo verán. Mínimo, máximo, mínimo. Tienen mínimo, un máximo, un mínimo más bajo y luego un máximo más alto que cierra por encima del máximo que quebró el mínimo. Una vez más, concéntrense.
mínimo, máximo, mínimo más bajo, causado por el máximo, y luego el máximo que quebró el mínimo, van a tener un cierre por encima. Una vez que cierran por encima de ese máximo, que se cierre de forma convincente, entonces comienza el movimiento alcista. Esperan un retroceso, y esto es la OTE, es el pullback. Es un retroceso profundo que utilizan para asustar después de que el sentimiento de mercado ha cambiado de bajismo a alcismo o viceversa. En lo que esto sucede, somos alcistas. Y esto es un recordatorio. Si se distrajeron, concéntrense en anotar lo importante. Mínimo, máximo, mínimo más bajo, cierre por encima, máximo más alto, y luego del cierre, aquí compra el dinero desinformado, por encima de all hikes. Aun cuando están bien en la dirección, le sacan y después se sube. La OTE en términos básicos es el pullback que los market makers utilizan para asustar a las personas que están en el lado correcto del mercado, pero que no están familiarizados con el cómo se mueven los mercados. Puede que les haya sucedido. Todos nosotros hemos experimentado esto al menos una vez. Al menos una. Estaban en lo correcto con una caída del mercado, pero esperaban que cayera desde aquí. Vendieron aquí, el precio subió, dudaron de su análisis y al final estaban en lo correcto. Estaban en lo correcto, pero no estaban familiarizados con el cómo el precio se mueve. Por eso no hacían dinero. Nuevamente, máximo, mínimo, máximo más alto, caída, OTE, que va del 50 al 75% del Fibonacci. Eso es lo que yo considero una OTE. Cuando mucho, el 0.86. Todo lo que tenga que ver con un cambio de estructura y una OTE es una muy buena operación. Es un retroceso profundo. Después, y anoten esto, una OTE es el retroceso profundo después de un shift en la estructura, sea al alza o a la baja, diseñado para asustar a quienes están en el lado correcto del mercado. Usualmente va del 50% al 86% del Fibonacci en un impulso. Impulso 1, retroceso, impulso 2, OTE, o viceversa. Impulso 1, retroceso, la OTE inicia el impulso 2. Distribuyen en dos impulsos expansivos. Impulso 1. Una vez ven esto, tienen garantía, o casi la garantía porque no hay garantías en los mercados, pero hay alta probabilidad de que vean un segundo impulso que sea iniciado por una OTE. ¿Qué es eso? Un rejection block. Para concluir la terminología, esto se ha ido más allá de lo que quería. SMT. Una SMT es cuando un activo toma el mínimo del CRT y el otro no. Eso usualmente indica
fuerza en un activo en específico o el otro. Este concepto lo introdujo Charles Dow a finales de los 1800. No es un concepto de ICT, no es una invención de Lambda y el SMC. La idea está en que los market makers llevan al precio por debajo de un mínimo, pero no por debajo de otro, para enviar una señal de que se formó el mínimo. En términos simples, una SMT es cuando un activo toma el mínimo y el otro no. Eso indica debilidad en este activo y la falta de deseo de ir por debajo. Esto es lo mínimo que quieren ofrecer en ese activo. Idealmente comprarían el activo que rechaza una caída en un mercado alcista y viceversa. Espero lo hayan encontrado útil. Así concluye el capítulo de la terminología. Les deseo buena suerte, buen trading y los veo en el capítulo 2.